Como ustedes probablemente saben, un señor llamado, creo que Seymour Hersh, un periodista que fue un gran periodista y que ahora pues parece que no está totalmente centrado, ya no lo está desde hace algunos años, publicó en su blog, que en un Substack, que ahora son los blogs, publicó en Substack que el Nord Stream, el gasoducto Nord Stream había sido volado por los Estados Unidos y se basaba en una fuente que no reveló. Que es lógico que una fuente confidencial no se revele, pero esas fuentes confidenciales se tienen que confirmar, como ustedes podrán verlo en el curso de periodismo en el que estamos trabajando. Y no confirmó las fuentes, simplemente dijo, la fuente dijo esto y Estados Unidos volvió al Nord Stream. Yo he expresado dudas, no, insisto, es probable que Estados Unidos lo haya hecho, sería una estupidez, pero a ver, los ejércitos hacen estupideces, esto lo sabe usted, lo sé yo y lo sabemos todos perfectamente, pero no me parece que el artículo de Hersh, y así lo han dicho muchísimos periodistas a izquierda y derecha, pro-yanquis o anti-yanquis, el artículo periodísticamente no se sostiene, es una patochada. Y entonces me he negado a aceptarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Mucha gente, cuando alguien dice algo que está de acuerdo con lo que ellos creen o con lo que ellos quieren, lo dan por verdad sin ningún espíritu crítico. O si alguien dice algo que no les gusta, lo dan por falso sin ningún espíritu crítico. Este espacio, El Rey va desnudo, y mucho del trabajo que he hecho yo los últimos 4 décadas probablemente, va orientado a que asumamos el pensamiento crítico en todo, en lo que nos gusta y en lo que no nos gusta. Lo que dijo el señor Hersh no es sostenible periodísticamente. Probablemente sea cierto, pero él no lo ha demostrado. Nuevas investigaciones que afirma tener la inteligencia estadounidense, pero tampoco de sus fuentes, porque son fuentes de inteligencia, indica que un grupo pro-ucraniano, nadie sabe si relacionado o no con el gobierno ucraniano, formado por 3 buzos, un médico y alguien más, eran 6 personas en total, alquilaron un yate y se fueron precisamente al lugar donde se voló, se le hicieron los agujeros a los gasoductos Nord Stream. Puede haber sido un grupo ucraniano, puede haber tenido que ver el gobierno ucraniano, puede no haber tenido que ver el gobierno ucraniano, que hay gente que trabaja por libre, como todo el mundo sabe. La realidad es que no lo sabemos y no podemos agarrarnos de nuestras preferencias para aceptar o no aceptar una versión. Los fiscales de los países involucrados, o sea, los países que están cerca, que están en la costa, pues, del Mar Negro. ¿El Mar Negro? No, del Mar. Madre, se me ha olvidado. Suecia, fundamentalmente, Dinamarca, no tienen todavía terminada su investigación. La investigación ha sido difícil y larga y la gente no puede esperar que estén revelando secretos de la investigación cuando está la investigación en marcha. Esas son las versiones que hay hasta ahora. Y algo que siempre hay que recordar es que el Nord Stream 2 todavía no funcionaba y el Nord Stream 1 estaba funcionando al 20% de capacidad porque desde el inicio de la guerra, para presionar a Europa, Putin fue reduciendo la entrega de gas, diciendo que tenía unos problemas técnicos, se había averiado no sé qué, el periflux del Curuntacho, se había desfruquintado y entonces había que traer unos técnicos en fracturación para poder destrunificarlo. Y mientras tanto, pues ya no podía mandar casi gas a Alemania, o sea, no, el sabotaje en sí no cortó el gas. Después de todo fue Putin el que prometió que iba a congelar a Europa durante el invierno está terminando y Europa no se congeló, al contrario, demostró capacidad de resistencia. Dicho todo eso, ¿quién voló el Nord Stream? Nadie lo sabe. Y tenemos que admitir que nadie lo sabe, que hay algunas personas que preferirían que hubiera sido Rusia, pero como dicen los propios investigadores, Rusia no tenía ningún motivo, ninguna razón para volar el Nord Stream, porque lo estaba utilizando precisamente como parte de su chantaje. Bueno, esto es lo que quería yo comentar primero, porque hay gente que se enojó muchísimo conmigo, me han acusado de pro-yanqui por no aceptar que Estados Unidos, ciegamente que Estados Unidos volviera al Nord Stream, me han acusado de derechista, me han acusado de mala persona, me han acusado de que pateo gatitos, y todo eso que la gente dice
visceralmente, para no asumir las cosas con espíritu crítico y decir la verdad es lo que quiero, me guste o no, que es lo que deberíamos hacer todos.